Tenemos una memoria colectiva rica en historias, cuentos, canciones, bailes, recetas. Pero siempre me ha sorprendido que no haya un legado directo, es decir, la historia de nuestra familia, nuestros antepasados. Los niños preguntan una y otra vez por las historias de padres y abuelos porque a través de su historia pueden construir su propia historia. En otras palabras, saber de dónde vienes puede ayudarte a saber quién eres y a dónde vas. Pero curiosamente, de adultos preguntamos cada vez menos a nuestros familiares y rara vez esta historia se queda reflejada en algún lugar para que pase de generación en generación. Hace poco le preguntaba a un amigo si sabía dónde se habían conocido sus abuelos y me contestó: Carolina, yo no sé ni dónde se han conocido mis padres. Y a mí esto me parece un error. Me parece increíble que a la segunda generación ya no sepamos nada de nuestros antepasados. A mí me hubiera encantado conservar muchas cosas que no he conservado. Mi abuela, por ejemplo, escribía relatos y me hubiera gustado muchísimo conservarlos, pero se perdieron. El motivo por el que quiero hacer este documental es porque me parece urgente que preguntemos nuestra historia familiar ahora que estamos a tiempo, por lo menos a las personas que nos quedan. Ahora mismo echo mucho de menos a la gente que ya no está. Mucho. En mi familia, y cuando estoy escribiendo sobre un sitio, sobre un lugar, me doy cuenta de cuánto saber se me llevó a la tumba esa persona que yo tuve delante y que no fui capaz de exprimir en el buen sentido de la palabra. Porque yo cada vez pregunto por más cosas. La memoria es muy importante para tú poder construirte como persona, ¿no? Saber de dónde vienes, saber exactamente qué raíces tienes. Entonces esa parte es la que yo tengo, digamos, que no he podido completar y ya soy un señor mayor. Sobre todo cuando mueren tus padres, cuando te quedas ya huérfano, te das cuenta de todo lo que no sabes de ellos y que ya no les puedes preguntar, ¿no? Entonces tiras un poco de lo que te queda, de esas cartas, fotografías, algún escrito, algún, no sé, de tu memoria, ¿no? Y te das cuenta de que el legado es escaso y que desconoces y tú vas a morir desconociendo un montón de cosas de tu familia, de tus padres, de ti mismo, ¿no? Mi abuelo paterno parece ser que era un tipo muy alto, que vivía en Coruña, que trabajaba en el puerto, que se dedicaba a llevar pescado de un lado a otro y que era un tipo, dicen que me parezco muchísimo a él porque era inmensamente alto, medía más de 2 metros, que para la época era, según me comentaban, iba siempre, pues bueno, vestido de la época, con esos abrigos de paño grandes, con un bolsillaco muy grande. En el bolsillo parece ser que llevaba siempre un perrillo pequeñito que tenía. Lo llevaba en el bolsillo. At one point, I submitted my DNA to something called Ancestry.com in the United States. And this was a way to kind of discover where my DNA and my lineage was from. And I learned that I had 29% of me was from Nigeria, and a percentage of me was from Mali, West Africa, and even 12% of me was from Great Britain. And these are things that I didn't know about myself. And I was able to research a little more and see census records of my great-great-grandparents signing in the 1800s after slavery was abolished, signing their name on a census form and documenting their presence in South Carolina in the United States. And I often wonder, how did they get through those moments of the Jim Crow era, the moments of
heightened racism, the moments of where people, Black people, were treated less than the average human. And I feel like sometimes I carry this with me. I carry their strength with me. Maya Angelou said, we come as one, but we stand as 1,000 because we have our ancestors behind us that push us forward and make us move forward in life and give us strength. Yo creo fehacientemente que si los acontecimientos y las consecuencias se transmitieran de primera mano, de generación en generación, y no solo los libros de historia, la televisión o internet, nos ayudaría a integrar esa información. Y tal vez suene utopía, pero ¿y si nos ayudara a ser cada vez más conscientes? ¿Y si no estamos escuchando? Tener el legado en nuestra historia familiar es importante para romper algunos patrones que se suelen repetir de generación en generación. Mira, tengo una historia que es potentemente dura, pero que yo he podido ser quien soy gracias a esta anécdota que te voy a contar. Mi abuela materna, que era la viuda del hombre fusilado, se enteró después de la guerra que el padre del tipo que fusiló a su marido tenía un cáncer y no le permitía tomar alimento. Y mi abuela, en secreto, mandó a mi madre, que era una niña, porque ella no podía soportar acostarse todos los días pensando que esa persona estaba sin comer. El padre del tipo que había fusilado a su marido. Y mi madre iba todas las noches a las 3 de la mañana con una botella de 1,5 litros de leche para este hombre. Entonces, ese regalo que me hizo mi abuela, a la que yo no conocí, permitió que mi madre a mí me permitiera vivir sin odio. Porque a mi madre, en vez de enseñarle el odio, le enseñó precisamente la generosidad. La historia que voy a contar es de un miembro de mi familia un poco lejano. Es el marido de una prima de mi abuelo, Sebastián, ella se llamaba Paula Corral y su marido se llamaba, que es el prota de nuestra historia, se llamaba Francisco Fernández Martínez. Y todos le conocían familiarmente como Paquillo. Paquillo nació como en 1916 en el pueblo de mi abuelo, en Castilblanco, en un pueblo de Badajoz, en una familia humilde. Tenía 5 hermanos y todos se dedicaban a la agricultura, como casi todo el mundo en aquella época. Y a Paquillo le llamaban el cantaor porque cuando iba con las mulas al campo y volvía, siempre estaba cantando, cantaba coplas, fandangos, seguidillas, el flamenco extremeño de aquella época. Y luego, poco después, en 1936, como sabéis, estalló la Guerra Civil Española y Paquillo, como cualquier joven de la época, pues fue reclutado, en su caso, por el ejército republicano y tuvo que combatir contra, ya sabéis, contra otros españoles. En 1937, con solo 21 años, participa en la defensa de Madrid, más concretamente en la batalla del Jarama. Paquillo, en una de estas noches, cuando ha terminado los combates, Paquillo, sin decir nada a nadie, deja la trinchera atrás y avanza hacia el enemigo, sin que nadie sepa nada, y se coloca, digamos, entre las dos trincheras, diciendo a los enemigos, no tiréis, no tiréis. Esto es todo lo que dice. Sus compañeros de armas le dicen, empiezan a decirle, vuelve, estás loco, empiezan a pensar que los ha traicionado, que se va a pasar al otro bando, y Paquillo, cuando llega a esa tierra que ha estado arrasada por las bombas, saca una silla de Enea, la pone de forma que no da la espalda a ninguno de los otros bandos, sino que ambos se pueden ver. Y entonces, todo esto ocurre en una noche calmada, llena de estrellas, y empieza a cantar. Empieza a cantar para los dos bandos bajo las estrellas. Empieza a cantar la primera seguidilla y cuando acaba, en vez de sonar disparos, en ambos bandos suenan aplausos. El silencio se hace gigantesco, las estrellas brillan más que nunca y a partir de ese momento, a Paquillo, en ambos bandos, le llaman el niño de la estrella. Pasa ese día y sigue cantando todas las noches, durante 10, 12 noches. La fama del niño de la estrella empieza a propagarse en ambos bandos
Y finalmente la batalla del Jarama acaba y Paquillo es apresado por las tropas nacionales, por el enemigo. Cuando es apresado, es mandado al campo de concentración de Castuera, en Badajoz, y allí yo quiero creer que la fama que se creó como cantautor o que alguien lo reconoció, y quiero creer que el hecho de haber sido tan generoso como artista y como ser humano le ayudó a salir de allí. Y volvió a su pueblo, donde intentó rehacer su vida, y dice todas las familias, toda mi familia y los amigos, que nunca, nunca el niño de la estrella volvió a cantar. Me gustaría que paráis por un momento, cogierais un día libre, preparáis café, un lápiz y un cuaderno y preguntarais a vuestros familiares por sus vidas. Seguro que os ayudaría a conocer a vuestra familia, a ti mismo. John Dyer decía, no mueras con tu música dentro. Vale, estamos grabando también. Bueno, mis orígenes son para mí algo muy importante porque me han ayudado a definir un poco de quién soy y de dónde vengo. Yo vengo de procedencia tanto española, andaluza, como procedencia colombiana. Ha sido una mezcla interesante porque mi padre era andaluz, nació en un pueblo muy pequeño que se llamaba Posadas, vivió en España la Guerra Civil Española y cuando fue muy chico quedó huérfano de padre y madre. Estuvo un tiempo muy largo deambulando en las calles, bajo mucha pobreza, enfermedades. Su hermana mayor, que era quien lo cuidaba, falleció porque tuvo tuberculosis y tuvo una crianza durante un periodo de tiempo de España básicamente solo. Estuvo prácticamente solo hasta que más o menos a los 18, 19 años pudo empezar a viajar. Entonces mi padre viene a Colombia alrededor de los 24, 25 años sin conocer a nadie. Conoce a mi madre, se enamoran y bueno, y de ahí viene el inicio de nuestra familia. Entonces ha sido un inicio muy fortuito porque todos estos eventos terribles tuvieron que ocurrir pues para haber tenido la alegría por parte de nosotros de haber conocido a nuestro padre y haber tenido un padre que hubiera viajado desde tan lejos y solamente para formar una familia. Sí me gustaría que me conocieran mejor de lo que yo conozco a mi padre, ¿no? De lo que yo sé de mi padre, que tuvieran más información. Es curioso porque al ser un personaje, al haber llegado a ser un personaje público y, bueno, en cierto modo popular, puede parecer que ellos tienen un conocimiento a lo mejor o tienen la oportunidad de... Hay mucho archivo, llevo 20 y tantos años saliendo en la tele, entonces, bueno, a lo mejor tienen ahí un archivo, ¿no?, del que tirar cuando yo me vaya. Pero eso no vale, eso no me vale. Yo lo que quiero, si quiero dejar un legado, es un legado sentimental, un legado de sentimientos en el más estricto sentido de la palabra. Que mis hijos o la gente que, bueno, se pueda interesar por quién fui cuando ya no esté, sepan un poco cómo sentía, más que cómo era o qué hice, ¿no? Cuando se empieza un proyecto, pues planteas unas directrices, ¿no? Pero siempre acabas descubriendo algo que no esperabas. ¿Te has encontrado tú con algo así sustancioso y que te haya...? Rodando el documental me he dado cuenta exactamente por qué este tema a mí me tocaba especialmente y eso ha sido un súper descubrimiento. Es que yo me crié en Australia, sabes que me llevaron de muy pequeñita y los 10 primeros años de mi vida fueron en Australia, ¿no? Y me he dado cuenta haciendo este documental que lo que me interesaba saber de dónde venimos porque es importante, ¿no? Claro. Luego cómo construirte.
De hecho, mi madre siempre cuenta que cuando nos mudábamos en Australia, yo nada más dejar las maletas me iba a la calle y mi madre decía, ¿dónde vas? Y yo decía, a hacer amigos. Sí. Entonces Qué esto bonita. ha sido muy bonito descubrir esto, ¿no? que yo no sabía por qué tenía tanta necesidad de hacer este documental y contar, que preguntemos de dónde venimos y nuestra historia familiar. ¿Cuántas preguntas tendría para mis antepasados? ¿Qué no te atreviste a hacer? ¿Qué te daba miedo y qué te daba coraje? ¿Qué te hacía feliz? ¿De quién te enamoraste? Papá, ¿por qué decidiste hacer el árbol genealógico? Porque siempre he tenido la necesidad de saber más sobre mi familia. Yo no conocía a mis abuelos paternos, ni a mi abuelo materno, y lamento muchísimo el no haber hecho más preguntas cuando aún vivían mis padres, sobre todo a mi madre. Si yo pudiera hoy hablar una vez más con mi madre, le pediría por favor que me hablase de ella, de su niñez, de su adolescencia, de ella, de su persona, antes de dejar de serlo para convertirse en solo madre. Sé que eras una gran aficionada a la lectura y a la escritura. ¿Qué o quiénes truncaron esa vocación? ¿Fuimos tus hijos los que terminamos acaparando todo tu tiempo? Ahora sé lo mal que debiste pasarlo con nosotros viviendo tantos años en Australia. Ahora también sé que la mayoría de los hijos no piensan, no hemos pensado, en el daño que podemos hacer a nuestros padres cuando tomamos una decisión que nos parece conveniente para nosotros. Si le preguntáramos a un adulto qué legado, historia de él y de su familia piensa dejar a sus hijos, tal vez no supiera qué contestar. Y en cuanto a los hijos, lo cierto es, y hay que entenderlo, que cuando eres joven, bastante ocupado estás en tratar de averiguar de qué va eso de la vida.